Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios los expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Señor, antes que naciesen los montes o fuera engendrado el hombre de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a pobre, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se secan. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo
Eran unos 4.000 y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la Virgen de Lourdes, en presencia de la imagen de Nuestra Señora. Podemos decir que, por un lado, la Virgen la tenemos siempre presente porque es nuestra madre, entonces también la liturgia continuamente está celebrando. Todos los meses hay alguna fiesta que tiene que ver con la Virgen María, una fiesta de tipo mariano continuamente, porque es como la
capilla para que fuera la gente, que luego ha ido creciendo y ahora hay en Lourdes un montón de iglesias, basílicas, a donde acude tantísima gente, se llenan, incluso también le pidió que hiciera un agujero en el suelo y que se agarrara con el agua, y es donde tenemos ahora el manantial, el famoso que tantísima gente va a beber, a lavarse, allí a la fuente, etc., ¿no? Y hay otra de las características
Gozosos al brindar la memoria de la madre de tu Hijo, en su congregación de Lourdes, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te pedimos por este sagrado intercambio que se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotras. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva. Se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo,